diferentes. Desde el rigor, la objetividad que dan los datos, fríos pero reales, y por lo tanto no se podrá decir ningún otro tipo de interpretación, sobre todo cuando nosotros advertimos ya que cuando tuvimos conocimiento de que el Gobierno la intención que tenía de aprobar una orden foral que posibilitaba la reducción de las sesiones semanales en lenguas extranjeras, lo dijimos también cuando se aprobó esa orden foral en la que se estableció una horquilla que posibilitaba de 6 como máximo en horas en infantil, sesiones semanales en infantil y otras 8 en primaria. Dijimos que se iban a establecer discriminaciones. Dijimos que gracias a ese espíritu del propio departamento iba a haber centros de primera, de segunda y de tercera. Por desgracia, el tiempo una vez más nos ha dado la razón. Y lo digo por desgracia porque hacemos una apuesta decidida, no solamente por el programa de aprendizaje inglés, sino sobre todo, y algo fundamental, en un sistema educativo que se precie por la equidad y la oportunidad y la igualdad de oportunidades. Y por eso le preguntamos a la señora consejera cómo explica el Departamento las diferencias en sesiones semanales en lenguas extranjeras que se dan en los centros públicos que tienen implantado el programa de aprendizaje en lenguas extranjeras, qué medidas piensa adoptar para garantizar la igualdad de oportunidades, qué seguimiento está haciendo de algo tan fundamental en estos centros como son los planes lingüísticos de centro y, sobre todo, también qué tipo de contactos ha mantenido con los equipos directivos y con las familias a la hora de abordar esta cuestión. Empezando por el final, la experiencia dice, pues bueno, la experiencia dice que los centros que llevan más tiempo aplicando el programa de aprendizaje inglés son los que más horas tienen también en infantil y en primaria, por lo tanto ese argumento cae. Mire, esto no es ningún chiste, porque a mí me recordaba cuando usted decía la media que se establece, esto es como aquello que se decía, ¿no?, que uno tiene 3 coches, otro tiene 1, la media son 2 coches, que no, uno tendrá 3 y otro tendrá 1, y eso es lo que ocurre en este caso concreto. Desde nuestro punto de vista, la autonomía municipal no puede contemplar este tipo de cuestiones porque esa autonomía municipal, quiero decir, esa autonomía de centro, lo que yo lo cambiaría sería por ese desprecio a la equidad y a la igualdad de oportunidades, consecuencia de la dejadez del propio departamento, señora consejera, porque lo que dicen los números es lo que dicen los números y usted no los puede transgiversar, usted no los puede cambiar. Hay centros educativos de primaria y de infantil que tienen 12, 13 y 14, incluso los British 15 horas, sesiones semanales en inglés. Y hay otros que tienen 6, 7 y 8. Y por lo tanto todos debieran tener la misma igualdad, los mismos derechos. ¿Por qué un escolar de una localidad concreta no puede tener las mismas sesiones semanales en inglés que otra escolar de otro centro vecino? ¿Por qué, por ejemplo, los centros de la Ribera, como pueden ser los casos de Fustiñana, de Andosilla, de Fontellas, de Corella, de Murchante, de Ribaforada, de Murillo el Fruto, de Cadrita, de Cascante, no pueden tener las mismas sesiones semanales que otros centros de la misma Ribera? ¿Por qué los centros de la Ribera no pueden tener las mismas sesiones semanales que aquellos otros centros de Pamplona? ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué el departamento, señora consejera, mira a otro lado? ¿Por qué el departamento, señora consejera, se vuelve a lavar otra vez como Pilato las manos? ¿Por qué, señora consejera? ¿Por qué esa falta de igualdad? ¿Por qué esa falta de equidad que el departamento está potenciando? Y eso no es justo. No es justo. Es inadmisible que haya centros que tengan 6 sesiones semanales en un curso y otros que tengan hasta 12, 14. Eso no es justo. ¿Qué pasa? ¿Que como en los pueblos no hay más que un centro educativo y están obligados a ir a ese centro educativo, se puede hacer lo que quiera? Que no, señora consejera. El tema del aprendizaje de lenguas extranjeras es algo muy serio. Es una línea estratégica dentro de la educación, no solamente en Navarra, sino en el resto de comunidades y en el resto de España. Y ustedes no están asumiendo sus obligaciones. Ese es el problema. Ustedes no tienen ningún interés. Ustedes actuaron a la hora de aprobar esa orden foral, esa nefasta orden foral, que es lo que más daño ha hecho a la escuela pública en castellano, señora consejera, y lo hicieron con premeditación, alevosía y también con nocturnidad. Y ustedes sacaron adelante esa orden foral, y no me voy a cansar de decirlo, ustedes la sacaron gracias al voto de la concertada. ¡Claro! Como la concertada, los datos dan, salvo un centro, todos los demás tienen el máximo número de horas de sesiones semanales. ¡Ay, pero la pública! ¡Qué pobre esos 13 centros públicos que no tienen esas posibilidades! ¡Qué pobre! Esos tienen menos derechos y menos igualdad de oportunidades. Pero mire, señora consejera, a pesar de las zancadillas que ustedes han puesto, he de reconocer y hay que alabar el esfuerzo y el trabajo de los equipos docentes y de aquellos 67 centros de primaria, de centros públicos que tienen el modelo D, el modelo AG, con implantación del PAI o British, que tienen 10 sesiones semanales por encima en los 3 cursos de infantil, o los 27 centros que tienen 12
lo máximo de la horquilla. Incluso yo destacaría, y voy a poner nombres y apellidos, Azpilagaña, José María Guarte, Catalina de Foix, que tienen 14 sesiones semanales en los 3 cursos. Hablaría incluso del British Elvira España de Tudela, que tiene establecido 15 semanales en los 3 cursos. Eso sí, eso no deja para que haya 13 que estén por debajo. Pero también en educación primaria, de los 20 que hay, 14 centros públicos con implantación del programa de aprendizaje inglés o British tienen 10 o más sesiones semanales en los 6 cursos de primaria. 9 centros tienen 12 o más sesiones semanales en los 6 cursos. 5 centros de estos de primaria tienen como mínimo o más 10 sesiones semanales. Los hay incluso, señora consejera, Cardenal Inday, Catalina de Foix, Ermitagaña, Criseras, con 14, con más de 12 sesiones semanales. Incluso el primero de ellos, Cardenal Inday, en primaria, 14, 15 y 16 sesiones. ¿Por qué los demás centros públicos que no? ¿Por qué? ¿Por qué esa discriminación? La igualdad de oportunidades, y esta es una cuestión que a ustedes no solamente les debiera preocupar, sino fundamentalmente les debiera ocupar, y no hacer dejación de sus obligaciones y delegar las responsabilidades a otros centros, a los centros, a la autonomía de centros que no tienen posibilidades ni tienen los medios. Atienda esas necesidades, señora consejera, atiéndala. No solamente se limite a bajar a Tudela, única y exclusivamente, para demostrar y buscar la foto. Menos palabras y más hechos.